9:35. Don Francisco Beas, nuestro radiocontrolador que nos mira al otro lado del vidrio. Una pregunta, porque no lo sé. ¿Usted va a trabajar con nosotros el próximo domingo o nos va a escuchar por la radio? Trabaja, ya. Bueno, Francisco Beas, la Tania, Jaime, el Polo que está al otro lado. Todos vamos a estar trabajando el próximo domingo para ustedes en la transmisión de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Y también, por cierto, va a trabajar y va a estar desde tempranito acá con nosotros y con ustedes nuestra editora general Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días, Sí. Así es, como siempre. Sí, estos son los momentos en que los medios de comunicación no tenemos fin de semana, ¿no? Así es que, pero estaremos felices porque en realidad es un poco raro esto, ¿eh? Trabajar en domingo no le gusta a nadie, pero a mí por lo menos en día de elección me encanta trabajar, Sí. así que vamos a... Muy entretenido. Sí, vamos a estar con todo el ánimo y con todas nuestras capacidades llevando a ustedes las alternativas, la jornada electoral y por supuesto al final del día los resultados. Vamos a saludar inmediatamente a nuestros panelistas. En primer lugar, a la académica de nuestra Facultad de Gobierno, la profesora Verónica Figueroa Huencho. Vero, muy buenos días como siempre, muy bienvenida a la radio. Muy buenos días, Patricio, Monse, muchas gracias por la invitación nuevamente a conversar en esta mañana con tantas noticias, ¿no? Sí. Bueno, viene llegando Tomás Duval, así es que lo vamos a saludar en poquitos segundos para que también sea parte de esta conversación. Sí, bueno, bienvenida, Vero. Partimos contigo. El tema, evidentemente, de las campañas es lo que nos convoca en primer lugar. Hay otras noticias, por cierto, pero esto se come toda la agenda. Y quería partir preguntándote cómo has visto el cierre de campañas que ha marcado las últimas horas en regiones también, en la región metropolitana. Todas han tenido sus particularidades. La de Kast, que fue bien masiva ahí en el Movistar Arena, la de Jara también fue igualmente masiva, por cierto, pero quedó de alguna manera manchada o teñida, lamentablemente para ella, por unos cánticos que además eran del público, donde ella hace una mención respecto del respeto, de que esto no es tolerable, pero igualmente queda eso instalado. No vamos a discutir sobre ahí cómo funcionan los medios de comunicación y la agenda, ¿no? Pero eso es lo que ocurre. En el caso de Johannes Kaiser, una actividad muy marcada por un público pinochetista, donde además desde los parlantes de la organización de ese evento sonaba la tercera estrofa. Yo vivo cerquita ahí, entonces lo pude constatar. Y bueno, y en el caso de Evelyn Matei ayer en el Estadio Santa Laura, donde a mí me da la impresión, lo comentábamos con Pato antes de salir al aire, que no fue bien pensado, porque era un pedacito del estadio. Entonces, si uno ve la imagen completa, se ve un estadio vacío y una porción del estadio con cerca de 9.000, 10.000 personas, que es lo que dice la organización. Lo de la asistencia y la imagen es súper importante, pues en Sí, comunicaciones casi lo es todo, ¿no? Pero decíamos con la Monse que se hubiera hecho ese mismo acto con esos mismos asistentes en el Caupolicán. La imagen es completamente distinta, porque se hubiera visto un teatro rebosante de público, ¿no? Claro, ahí la estrategia pareciera nuevamente que no fue la mejor. Bueno, te entrego algunos ahí elementos respecto de los cierres de campaña para luego ir a analizar las estrategias de campaña propiamente tal que nos han acompañado durante tanto tiempo, algunas bien cambiantes entre sí, ¿no? Verónica. Sí, bueno, la verdad es que hemos estado allí, ¿no? Muy, muy expectantes mirando cómo han sido estos cierres de campaña. Como muy bien decían ustedes, los lugares elegidos también son bien simbólicos, ¿cierto? Aquellos que quieren hacerlo en comunas, ¿no? Para dar también una sensación de, en fin, más cercanía con cierto sector de la población. Las miradas también, obviamente, de las regiones, lugares en los que algunas candidaturas tienen un peso importante, ¿cierto? De acuerdo a los datos de las últimas elecciones. Ahí, como también decías, bueno, obviamente en este tipo de actos afloran o tratan de tensarse quizás aún más las diferencias. Hay cuestiones obviamente que las candidaturas no pueden controlar y tienen que ver un poco con lo que decían, ¿cierto? Con el público, con la emocionalidad, con lo que surge. Hemos tenido además también, ¿no? Varios cruces entre candidaturas en el último tiempo, algunas cuestiones que también han ido generando debate
debates o diferencias entre candidaturas, por ejemplo, de la derecha, ¿no? Este video de Evelyn Matei tratando también de diferenciarse de la candidatura principalmente de Kast, aún en el entendido de que en una probable segunda vuelta la derecha también va a tener que pensar cómo se va a armar ahí. Por supuesto también las candidaturas de extrema derecha, ¿cierto? Haciendo o apelando a algo que también ha estado muy marcado en sus discursos en el último tiempo, ¿cierto? La figura obviamente de los indultos a quienes han cometido violaciones a los derechos humanos, la figura, por supuesto, lo que decías, ¿no? La estrofa del himno, en fin. Creo que también lo que decía, los lugares y quizás las estrategias políticas son muy importantes en estas últimas horas, porque tenemos una gran cantidad también de indecisos, y ahí creo que también es bien interesante cómo en estas campañas quizás apelar a los discursos que estos indecisos han estado tratando de poner en la agenda, obviamente el tema de seguridad, el tema de migraciones, que ha sido un tema central también en los debates o que hemos mirado. Probablemente apelar a ese voto también en los cierres de campaña ha sido importante. Hemos visto el evento simbólico, ¿cierto? El hablar detrás de este panel de vidrio. Creo que también quizás emulando un poco lo que ha ocurrido en las candidaturas o en los discursos que se han hecho en sectores de derecha o extrema derecha, también en Estados Unidos, lo que ha ocurrido en Argentina. Pero bueno, está todo por verse, la verdad. Yo creo que sí me llamó la atención, que creo que también a propósito de las identidades, cómo estos cierres de campaña se van globalizando también en sus imágenes, ¿no? En los lugares que se escogen, en las estrategias que se escogen también, y creo que eso, bueno, en fin, le genera quizás un poquito más de incertidumbre a lo que pueda pasar el domingo. Sí, bueno, ayer José Antonio Kast volvió a usar este podio, ¿no? Con el blindado antibalas. Él argumenta que es por eventuales amenazas a su integridad. Lo ha dicho también, por ejemplo, el exalcalde Rodolfo Carter, pero el ministro de Seguridad ha descartado que ellos, por lo menos como gobierno, como ministerio, tengan algún antecedente de posibles o eventuales amenazas hacia cualquier candidato. Claro, lo que pasa es que si un candidato presidencial recibe una amenaza, la obligación es entregar los antecedentes a los organismos del Estado respectivos. Entonces, parece poco creíble, lo voy a decir así. Tomás Duval, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Hola, muy buenos días, Patricio. No sé si alcanzaste a escuchar como los titulares que dio Montserrat del cierre de campaña, de los cierres de campaña, ¿no? Y de los intentos de estas candidaturas presidenciales por entregar la señal, el mensaje final. ¿Cómo lo has visto? A ver, yo vi los cierres de campaña muy a referir a la competencia en la derecha, ¿no? Que creo que ahí hay un punto político que marcan, ¿no? Tanto Kaiser como Matei marcan un punto político diferenciándose de José Antonio Kast, incluso golpeándolo de cierta manera en términos muy políticos, ¿no? Quizás no marcaron las grandes diferencias, pero sí fueron golpes políticos a esa candidatura. Lo que refleja el clima con que enfrentan estas tres candidaturas de derecha este próximo domingo, ¿no? Un clima muy áspero, por decirlo así, tremendamente competitivo, en la cual cada uno está buscando el espacio para poder competir en la segunda vuelta. Yo creo que ese es el punto. Respecto a lo de Kast, que lo repite, me parece que, bueno, si se tiene una amenaza, yo concuerdo contigo, Patricio, que uno tiene el deber de denunciarlo directamente y andan con protección de carabineros, saben perfectamente aquello, ¿no? Es que digo, mira, me parece más un acto de campaña. Es que eso un acto de campaña en el sentido de que José Antonio Kast no se ha movido de la agenda pública, que es migración, seguridad, economía, por decir los tres grandes temas, ¿no? Ha sido, pero yo diría, hiper consistente en esa materia, ¿no? Al tanto que no contesta quizás otras preguntas, salvo que las que van en esa dirección. Entonces me parece que remarca ese tema de seguridad y de crisis, ¿no? Que es lo que está colocando detrás. Y eso es lo que ha hecho en Viña y en Concepción. En Santiago no, porque el Movistar Arena fue una cuestión distinta, un acto de otra naturaleza, pero me parece que remarca esos temas, sobre todo en las regiones. Y en el sur no es poco evidente, sino que es importante hacer esa señal.
Entonces yo desde ese punto de vista lo veo más allá de otra consideración personal, ¿no? Que puede que exista, pero no sabemos. Yo ahí coloco la duda. Si tiene amenazas, debe denunciarlas, pero si no es así, es interpretado como un acto político en el cual sintetiza y cierra con el eje de campaña con el cual comenzó. Si en esto yo creo que si uno ha visto una campaña estratégicamente, pues me puede gustar o no, consistente y coherente en su mensaje, José Antonio Cast. Claro, es que si no hay denuncia, lo verosímil es que hay estrategia comunicacional, pues, estrategia electoral, digamos. Exactamente, política, sí. Sobre todo en un cierre. Sí, ahí, pero bueno, Tomás nos invita, me parece interesante, porque a lo mejor podemos verlo a Janet Jara en su propio mérito, ¿no? Pero a estas diferenciaciones entre estas tres candidaturas, voy a decirlo así para no entrar a pronunciamientos demasiado específicos a 2 días de las elecciones, donde las distancias se han acortado, ¿no? ¿Cómo ves ese intento por ser el que pasa a segunda vuelta, ¿no? Y lo que hace cada cual para presentarse ante ese electorado como mejor que los demás? Sí, yo creo que allí, a propósito, ¿no?, de las candidaturas de derecha, que es donde está el tema del pasar a segunda vuelta, porque al menos las encuestas lo que muestran es que la candidata, ¿cierto?, de la izquierda progresista iría a una segunda vuelta alrededor del 29% más o menos. Pero claro, el tema está en las candidaturas de derecha, donde se han ido incluso acortando de manera bien interesante, diría yo, que lo que en algún minuto parecía muy, muy cierto, de la candidatura particularmente de Kast, la figura de Kaiser, peligrosamente, y eso también lo digo, y con todas sus palabras, como peligrosamente también ha ido adquiriendo una visibilidad importante, con un discurso además muy de ultraderecha, por supuesto. Pero luego la figura de Matei, que ella en el discurso del cierre de campaña lo decía, ¿no? Hay hoy día una posibilidad cierta de que cualquiera de las 3 candidaturas de derecha pueda pasar a la segunda vuelta. Y sobre todo porque ella ha apelado a esta idea de ser una figura de moderación frente a las figuras de Kaiser y Kast. Creo que allí también, a propósito también de lo que decía, ¿no?, de todo este juego también de puesta en escena, de apelar a la inseguridad, de apelar de alguna manera a la poca confianza en las instituciones, de apelar a este discurso, ¿cierto?, de un gobierno que se cae a pedazos, en fin, allí también la candidatura de Kast quizás, ¿no?, ha tratado también de diferenciarse de la candidatura de Matei, dando un discurso un poquito más, quizás mucho más directo en esa área. Pero está por verse, al menos las encuestas lo que dicen es que está, bueno, un poco quizás se han acortado las distancias, pero la pasada segunda vuelta probablemente sea, ¿no?, entre las candidaturas de Jara y Kast, y ahí habría que ver cuál es la postura que va a adoptar, bueno, Kaiser, por supuesto, y Matei en particular, que ahí uno está con la duda de qué es lo que pudiese ocurrir a propósito de esta diferenciación que ella ha hecho, ¿no?, con su canción, con su video, en las últimas alusiones que ha hecho también con el cierre de campaña. Sí, ahí Tomás, bueno, tú decías que la campaña de Kast ha sido de las mejores o la mejor, ¿no? Si uno compara el Kast de 2017 con el de 2021, con el de 2025, no ha habido grandes variaciones, él ha sostenido una línea, ahora él rehúye ciertos temas, pero dice que sigue pensando exactamente igual, hay una coherencia ahí que para estos efectos puede ser bien relevante y bien valorada. En el caso de Matei ha sido todo lo contrario. Ella ha sido zigzagueante, errática. Creo que eso es una descripción a esta altura. Toda la gente lo ha planteado desde la misma posición. Han criticado el diseño de campaña. Y ahí te pregunto, Tomás, ¿a qué atribuyes esto? Si tiene que ver con la propia candidata, tiene que ver con el tiempo que lleva siendo candidata. Uno podría también compararlo con Kast, que lleva más tiempo. Kast lleva más tiempo todavía. O a los asesores, a los equipos, que de repente alguno le puede decir A y el otro le dice B. ¿A qué lo atribuyes este diseño tan errático, la campaña de Matei, que probablemente le termine costando la elección? Sí, yo me gustaría decir una cosa sobre el cierre. Cuando las candidaturas le pegan al otro, creo que hay una sensación ahí que hay que mirar, ¿no? Cuando lo emplaza Kaiser y Matei, a Kast, es porque sienten que alguien va primero que ellos, digamos,
¿no? Sí. Me parece que hay ahí, estoy haciendo lo más explícito, digamos. Uno no emplaza en general el que piensa que está más abajo. El que piensa que está más abajo. Ese es un tema que me llamó la atención para cerrar el punto anterior. Sobre lo que dice de la candidatura de Matei, si bien es cierto, Matei es de partida una candidatura demasiado larga como candidata presidencial, pero no solamente no es una cuestión temporal, yo creo que cometió errores estratégicos de planificar adecuadamente una campaña. Y en ese error estratégico de no tener un norte muy claro, que el norte debió haber sido, yo era la candidata de la primera vuelta, sino de la segunda, ¿no? Aquí hay una cuestión distinta. Entonces, cometió tantos errores que cambió comando entre medio, hubo salidas y entradas, nominación de 11 voceros en una candidatura, ¿no? Por colocar los hechos más circunscritos, ¿no? Y yo creo que el gran cambio y que le permitió darle un aire en esta etapa final fue la entrada de Juan Antonio Coloma y Sutil al comando, que parece que ordenaron internamente y evitaron una caída, que venía en una caída muy, muy fuerte en las encuestas. Entonces yo creo que ahí había una falta de consistencia también, ¿no? Y los propios partidos políticos, yo no he visto ese apoyo tan cerrado que los partidos de Chile Vamos están detrás de la candidatura de Matei, por mucho que yo no he visto a los dirigentes propiamente tal, salvo en la última etapa Juan Antonio Coloma en aquel punto, pero ese compromiso respecto a una candidatura es lo que también se echa de menos en un comando que debió haber sido mucho más robusto y firme, ¿no? Sí. Les quería llevar a algo que algunos dicen que es un tema. Nosotros hemos dicho acá permanentemente que no es un tema, sino que es un piso, que es el tema que es los derechos humanos, ¿no? Porque que ha adquirido, Verónica, mucho protagonismo en los últimos días a propósito de los pronunciamientos en los últimos debates sobre Punta Peuco, sobre Krasnov, en fin. Plan de búsqueda. Y uno podría decir, bueno, la aparición de este tema es consecuencia de la cruda disputa electoral al interior de la extrema derecha, ¿no? Pero quisiera invitar, bueno, y quiero decir también introductoriamente que cuando planteo este asunto no lo estoy planteando respecto al pasado, sino que a mí, por lo menos como periodista y ciudadano, lo que me preocupa es sobre qué preceptos vamos a construir la convivencia nacional en el futuro, ¿no? Para decirlo directamente, en los próximos 4 años. Quiero ir más atrás para invitar a pensar el tema de una manera más estructural, porque este gobierno venía con una impronta de derechos humanos muy fuerte, que luego no ha sido una línea clara con la cual el gobierno se ha presentado ante la ciudadanía o con la que ha ejecutado su periodo presidencial. Pero agrego lo siguiente, y me acordé ayer y dije, lo voy a citar mañana. Nosotros entrevistamos en su calidad de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado a la senadora Campillay antes de las primarias del oficialismo. 5 o 6 días antes, Verónica Tomás. Y en esa entrevista la senadora hizo una crítica muy dura, pero además con un argumento irrefutable, que era de constatación fácil, que era que ninguno de los 4 candidatos del oficialismo habían dicho hasta ese momento ni media palabra sobre derechos humanos en todas las primarias. Entonces, quiero plantear el tema más previo de cómo efectivamente ha ocurrido una polarización en la extrema derecha, pero que también tiene, como parte de la historia, un abandono de los otros sectores políticos del tema, ¿no? Ahí, Verónica, te quería preguntar cómo lo ves, y insisto en el punto, obviamente lo de Krasnov es un asunto relevante, pero bueno, a mí me interesa más bien saber en qué marco se va a situar el gobierno próximo, sea cual sea, ¿no? Sí, ese es un tema central, creo yo, y efectivamente coincido en que ha estado muy, muy al margen, más allá obviamente de estas declaraciones, ¿cierto?, que hemos tenido que escuchar de algunas candidaturas, incluso que han tenido que salir algunos partidos también de la oposición a señalar de manera enfática, ¿cierto?, que hay cuestiones en las cuales no se va a retroceder o que los partidos de derecha, quizás más liberal, no están dispuestos a apoyar. Pero no ha habido en ninguna de las candidaturas un emplazamiento claro, quizás
respecto de la agenda de derechos humanos, al igual que de otras agendas, y yo creo que allí quizás hay un efecto post procesos constituyentes donde extrañamente hay temas que parece que desaparecieron de la agenda o que no hay un ánimo de asumirlos con la seriedad que involucra. Y efectivamente hablar de derechos humanos no es solamente hablar, ¿cierto?, de las dictaduras y las consecuencias que todavía tienen, ¿cierto?, donde aún hay personas no desaparecidas, donde ha habido un silencio de parte de las Fuerzas Armadas, en fin, donde hay una serie de cuestiones que no se han resuelto, aun cuando existe institucionalidad que se ha ido creando desde el retorno a la democracia para asumir esa agenda, sino que tiene que ver también con el estallido social y en cómo las instituciones del Estado no han estado a la altura para poder reparar, y donde hemos tenido que ver también, ¿no?, como las personas que fueron mutiladas, ¿cierto?, por instituciones del Estado, por instituciones de seguridad interior del Estado, no han asumido las responsabilidades y las consecuencias, y donde estas personas han quedado en la absoluta soledad. Creo yo, ¿no?, incluso con la candidatura propia, ¿no?, de Gustavo Gatica, que me pareció a mí que fue de alguna manera también una evidencia de lo que implica el juego político y las decisiones políticas cuando están detrás compromisos mucho más profundos o miradas mucho más profundas. A mí me preocupa que el tema de derechos humanos no se haya asumido con la fuerza que se requiere. Me preocupa, por supuesto, que también, ¿no?, los derechos de los pueblos indígenas no hayan estado mencionados en una agenda que también ha ido en retroceso en el último tiempo. Me preocupa que la agenda medioambiental no ha estado tampoco en el centro, y lo hemos visto a propósito, ¿cierto?, de la detención en avanzar en la identificación de áreas protegidas, en el retroceso que está teniendo la ley Lafkenche. Son señales muy complejas al término de un gobierno que, a puertas también de una elección, son, ¿no?, terreno fértil para que sobre todo las candidaturas de derecha y de extrema derecha asuman, ¿no?, un relato que probablemente cuando se mezcla con esta agenda de seguridad tiende a hacerse mucho más difusa la agenda de derechos humanos. Y eso, por supuesto, que a mí me preocupa, porque en una época en la que también uno ve que hay una gran cantidad de personas, sobre todo creo que aquellas que están quizás en este ámbito de indecisos, se informan a través de redes sociales, de fuentes que no son necesariamente confiables, donde las fake news proliferan, donde los discursos también no efectistas aparecen con mucha más fuerza. El no tener posturas claras, por supuesto que ayuda también a aumentar esa incertidumbre, y que quizás, ¿no?, en la hora de estas definiciones haya un voto que busque mayor certeza y por lo tanto se decante por los que le dicen, miren, vamos a invertir en seguridad tanto dinero, tantas policías, tanta gente, y se tiende a invisibilizar lo que significa fortalecer esta otra área tan sustantiva. Sí, yo solamente con un matiz contigo, Pato, creo que igual se han hecho cosas importantes. Lo del plan de búsqueda, probablemente después del informe RETIC y el informe Valech, es lo más importante que ha hecho a nivel de Estado, ¿no?, respecto de la búsqueda de detenidos desaparecidos. Creo que es un esfuerzo bien importante que ha hecho este gobierno como política de Estado. Sí. Y por otro lado, respecto de la macrozona sur, la Araucanía, Gualmapu, como lo queramos denominar, también este acuerdo por la paz y el entendimiento, que es un esfuerzo que se plantea desde el gobierno, transversal, que bueno, vamos a ver si es que tiene algún resultado, pero por lo menos se intenta hacer algo para resolver aquello, ¿no? Viendo la parte llena del vaso. Sí, no, en relación a tu matiz, sí, para precisar nomás, son dos buenos puntos. Yo lo decía más bien en comparación con la impronta inicial, ¿no? Con la impronta de campaña. Eso uno lo podría decir de todos los temas. Bueno, lo estoy diciendo respecto salud, a sí, pensiones, etcétera. Sí. Tomás. Hay muchos temas invisibilizados, sí, claro, en esta campaña, ¿no? Sí, po. Hay muchos. Yo diría que la mayoría están invisibilizados. Estamos hablando de 2 o 3 temas. Hablando de 2 o 3 temas, y las candidaturas se mueven en esos 2 o 3 temas. Entonces, no, ese es un grave déficit que existe hoy día, ¿no? O sea, hoy día en las candidaturas presidenciales yo veo una falta de proyecto. O sea, si voy al fondo de toda, un proyecto de país que uno pueda delinearlo o apreciarlo, me parece que en ninguna, ¿no? Sí, mira, ahí, déjame subrayar algo. Es primera vez que una candidatura progresista dice que la seguridad es su principal tema. Exactamente. Ese es un síntoma de lo que tú señalas. Sí. Claro.
Y es un problema también, pues la seguridad ha sido un problema para el oficialismo, ¿no? Este es el gobierno que más leyes de seguridad ha tenido, pero no tiene la fuerza, no tiene la coherencia, la consistencia de sacar eso como algo efectivamente hecho, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hay un abordaje ahí. Pero respecto al tema de derechos humanos, efectivamente hay una debilidad en esa materia. Yo creo que la derecha más radical, extrema, es muy crítica, está entre comillas en una batalla cultural. Aquí hay grupos que están en esa batalla cultural y tratando de mistificarse. Recuerden que Kaiser quería salirse incluso de la ONU, etcétera, etcétera, del tratado. Hasta quería hacer, entre comillas, un conflicto con Bolivia. Después lo empezó a aclarar que no era tanto, pero ese es un acto político, ¿no? Bolivia sabemos lo que tiene. Pero sin duda me parece que hay ahí un tema que no se ha asumido con la trayectoria, con la importancia y relevancia que tiene, ¿no? Y en eso tampoco, ni desde el oficialismo, ni de acá, ni desde la oposición, de las oposiciones, el tema lo han tomado con la seriedad que requiere. Yo creo que es una materia que ha sido como eje de disparo de una campaña, ¿no? Porque al mismo tiempo están los indultos, que ha sido un problema para el presidente Boric. Entonces se mezclan materias que efectivamente estoy diciendo que no tienen nada que ver, pero se mezclan políticamente entre indultos y derechos humanos, ¿no? Sí, entonces, los indultos se hizo muy mal. ¿Te fijas? Entonces, eso hay como una desvalorización ahí, ¿no? Respecto al tema de derechos humanos. Y eso es preocupante, sí, sin duda que sí. Por las miradas, ¿no? Hay miradas que hoy día nos están diciendo vamos a indultar a esos abuelitos buenos que están en Punta Peuco, ¿no? Para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces me parece que eso es de valorizar la conciencia y no tener conciencia de lo que sucedió en este país, ¿sí? Como Montserrat dice, el plan de búsqueda es un logro de este gobierno, pero tuvo tantas dificultades para hacerlo. O sea, se metió en un lío desde la licitación propia del plan hasta su implementación. O sea, la idea me parece fantástica y ahí uno debiese apuntar, ¿no? Pero como política de Estado yo no la veo en ninguna candidatura hoy día. No la estoy viendo encima de la mesa, ¿no? Y es un déficit relevante si uno está pensando en el futuro, ¿no? Bueno, a propósito del tema de los derechos humanos, de la batalla cultural, de las diferencias entre las derechas, se instala la pregunta: ¿qué va a pasar el 16 en la noche? Cuando ya tengamos claro cuál es el candidato que va a pasar a la segunda vuelta. Se habla de los 15 minutos posteriores que son clave. Desde la candidatura de José Antonio Kast han dicho que Kast va a estar a 7 minutos de cualquiera de los otros comandos y que va a ir presencialmente a darle su respaldo, obviamente con la convicción de que ellos van a ganar, por cierto. Pero bueno, se instala qué es lo que va a pasar en las derechas a partir del 16 en la noche, con estas diferencias que han marcado la campaña. Está el tema de los derechos humanos, como también, por ejemplo, la candidatura de Kaiser ha ido extremando los discursos, ¿no? Y también está el factor ahí de demócratas y amarillos, que han sido una parte clave de la candidatura de Evelyn Matei y que evidentemente no se van a sentir cómodos con ninguna alternativa que no sea Evelyn Matei, ¿no? Evidentemente va a haber una suerte de fractura ahí, un escenario que se va a rearmar a partir del lunes 17, y es lo que les queremos proponer comentar a la vuelta de la pausa, porque son las 9:04, tenemos que hacer un breve corte y volvemos en unos minutitos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio, 30 años al aire. Músicas raras y más raras. Instagram, @Perdidos en el Espacio 2003. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria,
un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto, todos los viernes de 17 a 18 horas, construyendo comunidad universitaria. Conducen dirigentes y dirigentes de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola a todos, yo soy Rodrigo López, periodista, y los invito a todos a Rocadictos, programa de divulgación científica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por la 102.5 hablamos de ciencia, tecnología y cultura pop, junto a personas del mundo de la ciencia. Recuerda, todos los miércoles por la 102.5 FM Rocadictos. En la sala de clases, mis compañeros y yo descubrimos talentos, construimos nuestro proyecto de vida y empezamos a transformar nuestro futuro. Gracias a todos quienes nos entregaron educación de calidad. Hoy soy ingeniera en telecomunicaciones y especialista en inteligencia y ciberseguridad. Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. 12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.600 educadores. Fundación Belén Educa, 25 años cumpliendo sueños. Este domingo 16 de noviembre, desde las 9 de la mañana y a lo largo de todo el día, Radio Universidad de Chile y Uchile TV te invitan a seguir nuestra transmisión especial Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025. Acompáñanos con análisis y entrevistas con los protagonistas del momento. Sintonízanos en el 102.5 FM y el 11.2 en señal abierta o accede a nuestra transmisión en línea en radio.uchile.cl y nuestras plataformas digitales. Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, solo en Radio Universidad de Chile. Son las 9:08, estábamos peleando con los audífonos, que son un poco raros de... Bueno, otro día les contamos. Estamos con Montserrat Rolano a esta hora de la mañana, con Tomás Duval y con Verónica Figueroa Huencho. Montse dejaba planteado un tema... la foto. Claro, no foto. Sí, la noche de, ¿no? ¿Cómo ves eso? Bueno, Montse anticipaba esto, que efectivamente Kast dijo en su cierre de campaña que él se iba de inmediato, ¿no? Que no iba a dejar lugar a dudas, que se iba al comando respectivo. ¿Cómo lo ves, Verónica? Porque aquí está el corto plazo y el largo plazo. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? En relación a Kaiser, hay quienes dicen que el propósito inmediato de Kaiser es ver si rasguñando le alcanza... De Kaiser, sí. Es si rasguñando le alcanza para pasar a segunda vuelta, pero siendo aquello improbable, lo que en realidad le importa es desplazar a Kast de la hegemonía de la derecha más dura, ¿no? Entonces hay jugadas inmediatas, pero que a su vez dialogan con la reconfiguración de la derecha después de la noche del próximo domingo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, y yo agregaría quizás como dato a propósito de todo lo que pueda suceder, los resultados también en el Congreso. Uh-huh. Es decir, yo creo que las elecciones obviamente parlamentarias nos van a decir mucho sobre esta quizás segunda vuelta indirecta por la incidencia que va a tener la conformación también y cómo de alguna manera va a ser una señal quizás a propósito de las distintas candidaturas, de los temas que a la ciudadanía le interesa poner en la agenda y si obviamente son coincidentes con las posturas, ¿cierto?, de los partidos quizás de la derecha o en este caso con el bloque progresista, yo creo que eso también va a decir mucho de cómo, no necesariamente en la inmediatez de los discursos luego de
dé los resultados, digan los candidatos, pero sí en cómo se van a ir moviendo de aquí al 14 de diciembre los distintos intereses. Y hemos visto en elecciones anteriores, donde aun cuando antes de la primera vuelta se extreman un poquito quizás las diferencias, obviamente de cara a la posibilidad de asumir el poder político por 4 años, también hay algunas cosas que se pueden ir negociando, que se van a ir diluyendo. Y yo diría que quizás los temas, claro, que la derecha tiene que resolver, están más vinculados a algunos temas de derechos humanos particularmente, obviamente quizás de cómo entran o cómo se asumen en la agenda los temas también de seguridad, de participación, los temas quizás, ¿no? Hay algunos temas de lo que siempre se ha denominado esta agenda valórica en los que tienen niveles obviamente de consenso, y por lo tanto habría que ver cuáles son los puntos de apalancamiento para poder llegar quizás a posibles acuerdos. Yo creo que en política sabemos que las amistades nacen y renacen, lo mismo también cuando se trata de adversarios. Entonces sí, yo diría que más bien quizás el ingrediente clave para poder avisorar qué es lo que pueda pasar van a ser los resultados de las elecciones parlamentarias, ¿no? Cómo va a quedar conformado el Congreso en términos de fuerza, eso va a ser importante, y recordar que además, entre todo este enjambre de cosas, estamos en plena discusión presupuestaria, donde también han habido estos gallitos entre la propuesta que hizo el gobierno y la oposición, ¿cierto? Con estos 11 puntos que señalaron y los que tienen que llegar a acuerdo. Recordemos, ya quedan un poquito más de 15 días para poder cerrar esta discusión. Entonces, claro, esos dos elementos yo los agregaría a los que decían tanto Monse como Patricio para ver un poco qué es lo que pueda pasar el día después, ¿no? Sí, Tomás, bueno, respecto de esta posible foto de las 3 candidaturas de derecha, a mí me surge la duda en el caso de Evelyn Matei, porque ella ha dado señales esta semana de que no está ni ahí con Kast. O sea, ha dicho que no es economista, que no tiene básicamente las competencias, le ha tirado flores a Kaiser, un gesto bien extraño también ahí. Hay una cuestión personal con Kast, que es evidente, ¿no? A propósito de toda esta campaña asquerosa que ella denunció y que sigue existiendo hasta el día de hoy, es cosa de meterse a las redes sociales o a las mismas cuentas, por cierto. Y por otro lado, respecto de Kaiser, yo no sé si para Kaiser es también buen negocio estar al lado de Kast, más allá que hay un pacto parlamentario. Hay quienes plantean, por ejemplo, Cristóbal Belolio lo hizo esta semana, de que Kast ha tendido como a piñerizarse y que Kaiser es la suerte de Kast del 2021, mucho más disruptivo. Y claro, y quizás no le parece, no le acomoda tanto estar tan vinculado a la figura de Kast en caso que salga él, poniéndonos en ese supuesto, ¿no? Que es lo que han indicado las encuestas. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves ese escenario? A ver, yo creo que evidentemente hay mucha tensión porque como es una primaria, los dirigentes quedan muy dañados después porque se han dado muy duro durante esta primera vuelta, ¿no? Pero aquí hay 2 factores. Uno son las consideraciones propiamente políticas y el segundo es lo que la gente, entre comillas, los apoyos de la derecha, eso para pedir la unidad. Y aquí van a tener una presión quienes son dirigentes de los de respectivos comandos y partidos frente a una presión respecto a la unidad. Porque si hay algo claro en esa unidad de la derecha, es que Jara no puede, entre comillas voy a decirlo así, no puede ser ganar la elección, sí. No puede ser gobierno. Ya, ¿Y tú crees que en el electorado de derecha ese es un factor que está medianamente claro? Todos dicen eso, votan por un saco de papas antes que por... Va a ser como una... No, yo pienso lo mismo, pero... Va a ser como una, entre comillas, corrida bancaria, si tú quieres, ¿no? Sí. Para decirlo de alguna manera, ¿no? Y esa es una presión que ahora tienen los dirigentes. A mí me parece que hasta el momento, bueno, concuerdo con Verónica que el resultado parlamentario va a ser importante, pero cuestiones programáticas, yo el acercamiento entre Kast y Kaiser se va a dar, tienen el pacto parlamentario, está ahí. Matei ha estado tomando distancias, claro, porque tiene a demócratas amarillos dentro del pacto y que la tensionan, ¿no? El problema para Matei es que los partidos pueden dejarla, dependiendo del resultado, ¿no? Dejarla en el camino y van en otro espacio de negociación. Sí. Y ese va a ser el momento. O sea, la presión que van a tener para esos 15 minutos o esa foto, de alguna manera va a ser muy relevante.
Ahora, ¿hay asuntos programáticos que conversar? Me parece que sí, ¿no? De todas las candidaturas, independiente de quién es la que pasa, hay asuntos programáticos que debieran definirse en una u otro sentido, ¿no? Sí, lo más es que difícil para mí es, voy a poner escenarios hipotéticos, es Kaiser. Ahí sí que veo una tensión muy fuerte si Kaiser llegara a pasar, digamos, ¿no? Pero no en el electorado, a nivel popular. Pero yo creo que ahí hay una mezcla, ¿no? Ya. Hay una mezcla. ¿Sabes por qué lo pregunto? Porque cuando hace algunas semanas, ahí sumando a Vero también, Verónica, cuando hace algunas semanas, en una entrevista en la televisión, el senador Osandón, con el desparpajo retórico que lo caracteriza, no estoy diciendo una descalificación, sino como una descripción, sí, ¿no? Se expresaba en términos muy despectivos, o en términos despectivos de Bópoli, no decía que era un partido chiquitito, bueno. Eso es un dato, digamos, ¿no? Acto seguido, a demócratas y a amarillos en general no les ha ido bien en las elecciones de donde han postulado. Esta carta de los 100, Verónica, que tuvo una gran bataola mediática, no hizo subir ni un punto en las encuestas a Evelyn Matei, ¿no? Entonces hay un contraste entre de repente vamos a decirlo así, entre las proporciones simbólicas de los medios de comunicación y, en fin, y de cómo opera en la realidad. Ahora, ahí Tomás acaba de escribir una tensión al interior del electorado de derecha para efectos de apoyar a Kaiser. Ahí no sé cuál es tu percepción al respecto. Sí, yo ahí coincido también con Tomás. Yo espero que esa tensión se mantenga y se manifieste, porque al menos aquellos que han apelado a esta derecha quizás más liberal, más dialogante, pareciera que hay un techo, ¿cierto? Y que tiene que ver con que no volver a discutir la agenda de derechos humanos, y que hay cuestiones que al parecer buscan diferenciarse también de la agenda que ha planteado Kaiser. Pero insisto también que Chile nos ha dado muchas sorpresas en el último tiempo, y es tan complejo, ¿no?, el poder ver qué es lo que dicen las encuestas y cómo finalmente eso se traduce en la realidad. En política siempre decimos, ¿no?, que el Estado para muchos es un botín, y cuando lo ven como un botín, muchas decisiones también se pueden tomar para poder formar parte de esas decisiones. Entonces, no me animaría yo a decir si va a haber un sector de la derecha que se va a excluir o que no vaya quizás a apoyar explícitamente a alguna candidatura, en este caso si es que es Kast el candidato. Coincido también en que yo no sé allí el electorado de Matei, porque una cosa es lo que Evelyn Matei ha planteado, y ahí también coincido con Monse, es decir, que ha sido bien brutal, ¿no? Cómo se ha ido evidenciando la figura de los bots, cómo han incidido no solamente en esta campaña, en campañas anteriores, y esa es una cuestión que queda, ¿no?, un poco allí en el debate, pero que también tiene que formar parte de una discusión mucho más profunda, como hoy día la inteligencia artificial, el uso de las redes sociales, también se convierte en un factor o en una dimensión a atender en los resultados también electorales. Entonces, en fin, yo diría que está allí por verse. Una cosa es lo que plantea Evelyn Matei, pero otra cosa es si el electorado de Evelyn Matei está tan cerrado también con esa postura respecto de Kast, o existe algún margen para negociar o moverse, ¿no?, en esa dirección. Como digo, el que la derecha vaya tan fragmentada en esta oportunidad también nos pone un cierto escenario como de incertidumbre de ver cómo va a operar un poco esas negociaciones frente a una candidatura de la izquierda, que si bien se plantea desde una perspectiva más unida, también tiene sus bemoles al interior. No hemos visto tampoco apoyos muchas veces de algunos partidos tan no sé, fuertes quizás, ¿no?, o decididos como también se hubiese esperado. Y creo que en esta línea que también la candidata ha intentado separarse un poquito del gobierno, todo eso también hay que ver cómo, ojalá, ¿no?, exista mayor unidad de cara a la segunda vuelta, pero creo que eso también va a incidir, como decía, en las posturas que pueda asumir la derecha. Sí, Tomás, para darle una repasada a lo que va a ocurrir también con la elección parlamentaria, que es tanto, o podría ser incluso más importante que la presidencial, se puede dar la paradoja que Evelyn Matei, según las encuestas hasta hace 2 semanas, digamos antes de la veda,
pueda quedar tercera o cuarta incluso, pero tener un muy buen resultado parlamentario Chile Vamos, con lo que le da también un poder ahí de negociación respecto del futuro gobierno eventual de José Antonio Kast, ¿no? Poniéndonos en ese escenario. ¿Cómo ves esa suerte como de contradicción de un buen resultado en el Congreso y un mal resultado en lo presidencial y la conformación de gobierno ahí? Es una cuestión que está en veremos, ¿no? Pero que también está de alguna manera vinculado al resultado parlamentario. Esta semana salió varias proyecciones, todas son muy favorables a la derecha. A mí me llamó la atención una de Imaginación que hablaba de 90 parlamentarios para el sector oposición, lo que da un quórum incluso para cambiar la Constitución, ¿no? Y con un gobierno de derecha es un escenario súper adverso, desfavorable también para el llamado progresismo, ¿no? ¿Cómo ves ese escenario también? A ver, yo en el escenario parlamentario sí veo una inclinación a los partidos de la oposición. Me parece que van a tener una mayoría en la Cámara, pero es una mayoría que va desde libertario hasta demócrata y amarillo. O sea, no hay una suerte de unidad de propósito en esa mayoría, ¿no? Va a ser complejo esa definición, pero me parece que en la Cámara de Diputados el partido más grande va a ser el Partido Republicano. Va a ser el partido con mayor cantidad de diputados electos de todos los otros, ¿no? Y los partidos tradicionales en la derecha van a sufrir, y también en el oficialismo. Me parece que ahí van a tener, de alguna manera, van a sufrir en esta elección, ¿no? Tomás, para entenderte bien, quizás lo dijiste bien y yo no lo capté. ¿Tú dices que el Partido Republicano va a ser el partido más grande de la derecha o de la Cámara? De la Cámara. De la Cámara. ¿En diputados? En diputados. Ajá. Yo creo que en diputados va a ser el partido más grande de la Cámara. No, probablemente no sea republicanos y libertarios no sean la mayoría, pero el republicano va a ser el partido más grande como de la bancada, Cámara, claro. Como bancada, ¿no? Y ahí va a haber una disputa efectivamente con la derecha, ¿no? Y republicanos va a crecer efectivamente en el Senado, donde sí va con libertarios, podría, entre comillas, llegar ahí, y ahí tiene una fortaleza Chile Vamos, ¿no? Porque tiene hoy día una mayoría, ¿no? Recordemos que solo se eligen 23 y hay 27, ¿no? Entonces ahí puede haber un mayor equilibrio. Entonces yo estoy viendo una cuestión bien compleja en cómo se lleva adelante ese resultado, ¿no? Porque efectivamente yo creo que los partidos tradicionales, tú me dices, Chile Vamos, sí, Renovación Nacional puede tener un resultado, sí, pero me parece que no va a ser tan bueno como el que tuvo. La UDI va a tener dificultades, pues la competencia es republicana directamente. Evópolis tiene una bancada chica, vamos a ver si logra efectivamente llegar. Me parece que puede llegar con 1, 2, 3 diputados, sí, también. Entonces la configuración de estas nuevas fuerzas políticas va a ser el eje en las derechas. Yo veo que en las derechas el surgimiento de los otros partidos van a ser, en esta disputa hegemónica, va a ser lo esencial. Sí, ahí yo veo, por ejemplo, a demócratas, amarillos, incluso a Evópolis, más en la oposición al futuro gobierno, en caso que lo encabece José Antonio Kast, que en el oficialismo, y quizás se podrían dar algunas alianzas tácticas con la centroizquierda, por ejemplo. Estoy haciendo una futurología muy mala, pero se me ocurre que van a estar en esa... Pero incluso, Monse, hay algunas constataciones al respecto, porque cuando nosotros entrevistamos la semana pasada al senador Matías Walker, que hoy día es formal y oficialmente de oposición, él dijo que bajo ningún punto de vista iba a votar en segunda vuelta ni por Kast ni por Kaiser, ¿no? Eso ya hace presumir que no se le puede contar como parte del oficialismo en un eventual gobierno encabezado por alguno de aquellos dos, ¿no? Verónica, ¿cómo lo ves? Bueno, sí, también. Yo creo que al parecer va a haber una mayoría quizás de la centro derecha. Obviamente el tema de los pactos, de las negociaciones, va a ser un tema importante para el futuro gobierno, independientemente de quién sea, que sea un gobierno de derecha o el gobierno de la izquierda progresista. Va a tener que generar alianzas con el Congreso, porque obviamente una mayoría de derecha, independientemente de todo este amplio espectro, supone asumir cargos, en fin, presidencias de comisiones, las propias presidencias también de la Cámara, en fin, la posibilidad de poner la agenda legislativa o
los temas de agenda legislativa, y allí pensando incluso, ¿no?, en estos primeros 100 días que son tan importantes para los gobiernos entrantes, probablemente con el Congreso también se llegue o se busque identificar cuáles son aquellos temas de la agenda que generan un más amplio consenso, y pensando si hay una mayoría de derecha, dejar quizás para después estratégicamente los temas más complejos o más álgidos y mostrar más bien una capacidad de articulación, de negociación, podría ser un aspecto importante. Y sabemos que, en fin, ser oposición muchas veces en el Congreso no necesariamente se traduce en obstaculizar de manera permanente la agenda del Ejecutivo, y eso habría que ver cómo se traduce en esta elección. Pero yo creo que, claro, probablemente el tema de los pactos y las alianzas, las estrategias de llegar a acuerdos va a ser la forma en la que este gobierno, independientemente de quién sea, va a tener que gobernar. Sí, es súper interesante lo de la reconfiguración del Congreso, ¿eh? Creo que es probablemente de lo más interesante, y vamos a estar hasta tarde el domingo esperando los resultados, porque primero es el recuento de los votos de presidente, luego de senadores. Hay varias circunscripciones bien interesantes. Está Valparaíso, está Atacama también, Maule, claro. Ahí, Tomás, no sé si quieres agregar algo respecto de lo parlamentario. Aquí hay que estar atento. ¿Qué te parece a ti lo más sabroso? Yo diría que en la elección de diputados vinimos los votos nulos y blancos. Me parece que van a bordear casi el 20%. Y eso va a ser una cuestión que hay que mirar en su magnitud. ¿Y por qué crees tú que podría pasar eso? Básicamente porque lo que hemos visto de este nuevo votante que hoy día va a votar por primera vez en una elección presidencial, hay regiones que van a recibir 3 votos y el tercero es una sábana muy grande. ¿Sí? Es una sábana muy grande y puede que en ese no exista el conocimiento o el interés de votar, ¿no? Sí. Me parece que eso puede ser una tendencia. Lo vimos en las elecciones municipales, donde los concejales y los consejeros regionales, los votos nulos y blancos alcanzaron 25% en algún caso, ¿no? Y eso podría ocurrir. Es una mirada, ¿no? Ahora, respecto a lo que vaya a suceder, efectivamente, las senatoriales son relevantes por el poder político que existe ahí, las que tú nombraste, me parece, y la Araucanía también hay que mirarla desde esa, las que eligen 5, digamos, que es Valparaíso, Maule y la Araucanía, uno miraría con mayores decisiones, ¿no? Y en los diputados hay que mirar, yo creo que va a haber una cuestión que hay que mirar, lo que ocurra en la región metropolitana, por ejemplo, y respecto al sur del país. Creo que vamos a ver contrastes muy interesantes. Sí, y mencionar al final que también se van a producir, no se sabe, en el más optimista de los diagnósticos, el actual oficialismo más la democracia cristiana podría llegar a la mitad de los senadores, ¿no?, si se suman a los que ya están. Pero al interior se va a producir una redistribución de las fuerzas también. Voy a citar muy rápidamente algunas claves. Por ejemplo, la democracia cristiana lleva 2 de sus 3 senadores a la reelección. Lo de Huenchumilla parece más probable que lo de Proboste, que es incierto. El PPD tiene a día de hoy 6 senadores, de los cuales 4 no van personalmente a la reelección, pero hay 4 cupos que terminan su periodo senatorial, y ahí también se ve una situación incierta. Misma cosa con el Partido Socialista, no está clara la reelección del senador Insulza, por ejemplo, aunque va por otra circunscripción. La presidenta del partido. La presidenta del partido en el Maule, que es una elección bien complicada para el oficialismo en este momento. Y por el otro lado, un cierto optimismo que existe en el Frente Amplio de que el cupo del senador Latorre podría ser retenido con el diputado Ibáñez y eventualmente sumar a Beatriz Sánchez, o lo que ocurre con el Partido Comunista, donde sorpresivamente para algunos el ex diputado Gutiérrez se ha vuelto muy competitivo como candidato a senador en la región de Tarapacá, sumado a ello la buena perspectiva que le dan las encuestas a Carol Cariola, ¿no? Entonces hay ahí una situación que va a también cambiar las relaciones al interior del actual oficialismo, que las vamos, por cierto, a comprobar el domingo, porque lo que digan las encuestas, lo que digamos los periodistas y los panelistas no tiene ninguna importancia, porque afortunadamente lo que importa es lo que diga el pueblo. Sí, así es. Bueno, estamos llegando al final. Verónica Figueroa Huencho, como siempre, muchas gracias, un abrazo, Vero, y nos encontramos prontamente.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo también, ¿no? A todas y todos quienes nos han escuchado, y sobre todo, nada, ir a votar informados e informadas el domingo, retomar también la ética de lo que suponen los procesos democráticos tan importantes, así que eso, que sea una fiesta de la democracia, como siempre se ha dicho, que es lo que yo creo que buscamos también, ¿no? Y que, en fin, que sea una muy buena jornada, y para ustedes también, que les va a tocar allí estar informados, les vamos a estar escuchando. Muchas gracias, Verónica. Y Tomás Duval, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Tomás. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta seguimos con más conversaciones en este radioanálisis de día viernes.